Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Pues a ese Dios que cantábamos, a ese Dios nos hemos acercado, hermanos y hermanas, y esperamos que tengas la misma idea de que es un Dios fuerte, un Dios poderoso, es un Dios grande al que te has acercado. Y no hay otro. Pues damos la bienvenida a todos y cada uno y esperemos que Dios hable a nuestra vida hoy. Vamos a abrir nuestra escritura en Jeremías 6, en su capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16, dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, abriendo la mente y los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y podamos ver a qué Dios nos hemos acercado, Señor. A ese Dios grande, a ese Dios poderoso que todo lo puede y que todo lo ve. Padre, abre nuestros labios, Dios, y seas tú, Señor, hablando a cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Pues dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pues este versículo por sí solo tiene varias verdades, hermanos. Esta palabra tiene varias verdades. Pero la primera de todas ellas es que Dios está hablando. Porque la palabra de Dios dice, así dijo Jehová. Es cierto, estaba usando al profeta Jeremías, estaba usando la vida del profeta Jeremías para hablarle a este pueblo. Pero la primera cosa que quería que entendiera el pueblo es que era de parte de Dios. Así dijo Jehová, dice el profeta. Aquí la instrucción la está dando el profeta inspirado por Dios. Dios mismo es el que puso la palabra en boca de este profeta. Dios mismo estaba usando la vida de este profeta para hacer volver de su mal camino a aquel pueblo. Aquel pueblo que estaba arrastrando corazón falso y rebelde. Aquel pueblo que dice versículos atrás, capítulo atrás, dice que tenían en sus casas, era como una jaula. Sus casas eran como jaulas, dice, de pájaros. ¿Sí? Llena de pájaros. Así están sus casas, les decía, llena de engaños, dice, les decía el profeta a este pueblo. Este pueblo seguía mucho a los profetas, pero a los falsos. ¿Por qué? Porque profetizaban mentira de acuerdo a lo que ellos querían escuchar. Eso es lo que Dios había visto en ellos, y eso es lo que les estaba advirtiendo en este versículo. Dios siempre ha querido atraer a su pueblo, siempre le ha mostrado el camino por donde caminar junto con Él. El mismo Señor Jesús, tú ves en el Nuevo Testamento como le decía a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos?
¿Cuántas veces quiso hacerlo? Por eso Dios veía a este pueblo y le decía, así dijo Jehová. Así. Ahora, ¿qué le quería dar a entender? Primero que nada dice, a ver, ya te estoy diciendo qué es lo que tienes en tu vida, cómo está tu vida. Ahora, paraos en los caminos y vean. Ya les había mostrado su vida, ahora dice, párate en el camino y mira. Es tiempo de que hagamos un alto en el camino, es tiempo de que veamos cómo estás caminando, le decía. El profeta usaba esta similitud de los caminos porque sabía a qué gente le estaba hablando, sabía a quién le estaba hablando. Hoy en la actualidad, hermano y hermana, tú misma también debes de hacer un alto, tú mismo debes de hacer un alto. Párate en los caminos y mira. Mira esos caminos que te están ofreciendo allá afuera, como en los falsos profetas que hablaban en ese tiempo para este pueblo. Hoy en la actualidad también hay. También se dan y muchos están siendo arrastrados. ¿Cuántas veces no han tocado a tu puerta los mormones? No sé si en la semana lo hayan hecho, no sé si en la semana han llegado los testigos de Jehová a platicar contigo, a ver si quieres una plática. Y es más fácil, hermano. Son doctrinas mucho más fáciles que lo que Dios les estaba diciendo. Párate en el camino y mira. Analiza las cosas como son. O es más fácil pensar que a través de un intermediario, como los católicos hacen, a través de la virgencita o a través del sacerdote, para poder caminar con Dios, cuando Dios tiene las puertas abiertas. Dice que el que busca halla, y al que toca se le abrirá. No necesariamente tienes que usar a otra persona, no. Dios ha dado esa oportunidad a cada uno. O simplemente otra doctrina fácil de los evangélicos, acepta a Jesús y todos tus problemas son solucionados. Todas las cosas son hechas. O quieres que te hablen de prosperidad, pues ponte a 1, 2 horas, 3 horas ahí en el canal cristiano que dicen, enlace, y pura prosperidad te dan. No hay otra cosa, hermano. Y si tú no estás prosperando es porque estás en pecado, te dicen. ¿Sí? Pero Dios les decía, analicen los caminos. Y son los caminos que hoy te vienen ofreciendo hasta tus puertas, en tus trabajos, en donde quiera que andes. Es difícil que haya una persona que no conozca de Dios. Si por casualidad o por desgracia llegas al hospital, cada rato te están hablando. ¿Sí? Pero para esto tienes que dar ofrenda, para esto tienes que hacer algunas cosas. El profeta decía, pregunta por las sendas antiguas. Pregunta por las sendas antiguas. O sea, no te vayas por la emoción, por la necesidad o por tu situación emocional que estás pasando. No, pregunta por las sendas antiguas. Hay sendas antiguas que siguen existiendo, que Dios ya las trazó, ¿sí? Esas sendas antiguas que llevaron a aquella primera iglesia, a la iglesia primitiva, a tomar las promesas de parte de Dios. ¿Que tenían un costo? Sí tenían un costo. Si no, preguntemos o miremos la vida de los discípulos. Analicemos la vida de los discípulos, qué es lo que tuvieron que pasar. Mas, sin embargo, esas sendas los llevaron al cielo, donde están morando juntamente con Jesús ahorita. O veamos esa senda de fe que nos marca Hebreos 11. ¿Cómo dice que conquistaron reinos, que taparon bocas de leones? Esa senda antigua. El profeta les decía, pregunta por esas sendas antiguas y camina por ellas. ¿Sí? Esas sendas antiguas que sin arrepentimiento no vas a llegar a Dios. Esa senda antigua que si tú no te arrepientes,
de los pecados o del pecado que practicas, no vas, ni tú ni yo vamos a llegar a Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando su primer mensaje dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos es cercano. Y lo volvió a repetir en Marcos 1:15, dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. O sea, no únicamente es, pues ya dejé de hacer lo malo, ya me estoy portando bien, pero también te dice, cree en el Evangelio, en la palabra de Dios. Esa es tu guía, no hay otra, hermano. Pregunta por las sendas antiguas, decía el profeta, a este pueblo. Pregunta por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Dicen, es que todos los caminos nos llevan a Roma. Sí, nada más que hay un camino que te lo platican bien bonito, bien ancho. Sí. Te decía de estos falsos profetas que lo primero que tú tienes que hacer, te dicen, es empezar a diezmar y a ofrendar para que te vaya bien. Eso es lo primero que vas a hacer. Y ya después en otros lugares, pues te venden la astilla de Cristo, de la cruz de Cristo, te venden parte del lienzo, no sé de qué tamaño haya sido, porque imagínate, pues siguen vendiendo partecitas del lienzo de Jesús. Entonces, una puerta ancha, que la misma Biblia ya te ha dicho. O sea, ya te ha hablado, te hemos hablado. Para recordarlo un poco, vamos a Mateo 7:13. Y cómo la gente te plantea que es más fácil esto que hemos venido diciendo. Mateo 7. Dice la palabra 7:13, entrar por la puerta estrecha. Fíjate, primero te dice, entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. En una proporción de un 100%, muchos es más del 50%. O sea, la mayoría, la palabra te está diciendo, la mayoría son los que entran por esta puerta. Es más fácil. En esta puerta no hay muchas demandas. ¿Sí? En esta puerta cabe todo lo que tú quieras meter. ¿Sí? Pero el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Aquí ya se te van disminuyendo las oportunidades, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y muchos no. Dice pocos. O sea, la minoría. Pocos son los que la hallan. ¿Sí? Aquí no es que quieras entrar con toda la mochila llena, no. Aquí dice que pocos son los que la hallan. Pocos, menos de la mitad son los que hallan esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, ¿cuál es el buen camino? Es cierto, uno es fácil. Hay un camino que te lleva a pertenecer a alguna denominación, a algún grupo religioso y pensar que ya estás haciendo la voluntad de Dios. Pero el camino, dice la palabra que el camino verdadero, ¿sí?, es angosto. Y es el que te va a llevar a la vida eterna. Y es el que pocos, y ojalá y tú y yo seamos de los pocos que le encontremos. ¿Qué se necesita para entrar? Mucho esfuerzo. La verdad, mucho esfuerzo y fe en que realmente estás haciendo lo correcto delante de Dios. Esfuérzate a entrar por la puerta. No empieces por lo segundo, que es hacer obras, que es querer ayudar en esto, querer ayudar en aquello. No, esfuérzate en tomar la cruz. Si tú tomas la cruz de Cristo, todo lo demás viene solo. Todo lo demás viene solo, viene por añadidura.
Pero es necesario que tomar la cruz y seguir a Jesús. Por eso el profeta decía, ¿cuál es el buen camino? Primero pregunta por las sendas. ¿Cuál es el buen camino? Analízalo tú. El camino ancho te lo ofrece cualquiera. El camino angosto te lo ofrece Jesús. Ese es el camino que te está motivando Jesús a seguir. ¿Fácil? No es fácil, hermano. Nadie te dijo ni nadie te está diciendo que va a ser fácil. Y menos si lo haces en tus fuerzas. Menos si lo haces con tu esfuerzo. No. La palabra de Dios dice que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Que tú y yo nos esforcemos, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Y estas son palabras de Jesús, Lucas 13:24, esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procuran entrar y no pueden. Y de esos muchos que procuran entrar, estás tú y yo. Estamos aquí en este lugar. Lucas 13:24. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta. O sea, Jesús no te venía engañando, Jesús no te venía diciendo, mira, acéptame y lo demás, ya yo lo hago. No, esfuérzate a entrar. Es cierto, hay muchas promesas de parte de Dios. Es cierto, Dios es bien fiel y cumple su palabra. Pero también dice, esfuérzate a entrar. ¿Sí? ¿Qué más les decía el profeta Jeremías? ¿Cuál sea el buen camino? Y dice, andar por él. Caminar por él. O sea, ya encontraste el camino. Esfuérzate a entrar en él. Pero camina por él. O sea, no únicamente lo veas, no únicamente intelectualmente lo sepas, no únicamente sepas, ay, pues es que sí es cierto, me tengo que arrepentir. Pero no nada más en la mente, tienes que actuar y hacerlo al instante. O sea, ¿qué es arrepentimiento? Es cambiar de rumbo, nada más. O sea, no hay, decía el hermano hace un momento en la administración, o sea, no es misticismo. No es que, poco a poco voy a ir cambiando. No, hermano. Esfuérzate a entrar. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. No, pues es que eso ya lo sé. Pues hazlo. Hagámoslo. Esforcémonos a entrar. Esforcémonos en aprender a hacer lo bueno. Y empieza por lo más práctico, por tu casa. Empieza por tu familia. Empieza a restituir. Si has ofendido a tu familia, si la has ofendido de alguna manera, si la has agraviado, pide perdón. Es lo más difícil que el hombre puede hacer o que la mujer puede hacer. Bajarse de su yo personal para pedirle perdón a su familia. Pueden hacer muchas cosas, pero el pedir perdón es muy difícil. Y si no lo hacen en su casa, si no lo hacen con los que están ahí enfrente de ellos, mucho menos los van a hacer, a lo mejor con el patrón que le robaste, a lo mejor con aquella cosa que te llevaste de tu escuela o de algún lugar, pues mucho menos vas a ir a restituir al agraviado. Si no puedes hacerlo con los que supuestamente les tienes confianza, menos vas a hacer lo otro. ¿Por qué Dios ponía estas cláusulas para conocerle? Porque sabe que es difícil que tú y yo dejemos a un lado nuestro yo personal. Sabe que es difícil decir perdóname. Sabe que es difícil humillarte. ¿Sí? Pero Dios no te pide cosas imposibles, porque eso no es imposible para el hombre. Muchos de los que nos decíamos orgullosos, de los que nos decíamos pues que nuestro apellido nos levantaba. Pero cuando lo llegamos a hacer, cuando tuvimos oportunidad de hacerlo,
de veras Dios cumple su palabra. Porque el profeta les decía, bueno, si ustedes hacen esto, si ustedes me buscan en el espíritu y en verdad, como dice la palabra, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestra alma. Y verás, cuando tú hagas esto, cuando tú restituyas al agraviado, cuando tú pidas perdón, o vayas con aquella persona que le robaste y le digas, mira, pues te robé esto, y mucha gente ni lo sabe. O sea, mucha gente no lo sabe que tú le robaste, o que algún día tomamos algo que dicen por ahí, algo prestado. ¿No es cierto? Fue un robo que se hizo. Entonces, ¿qué dice? Si tú cumples con esto, si tú buscas los caminos, si tú te paras en el camino, lo analizas, preguntas por las sendas antiguas y empiezas a hacer y a caminar por el buen camino, por la buena senda, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestra alma. Qué hermoso y qué precioso es estar en paz contigo mismo y sobre todo con Dios. Cuando tú tienes esto en tu vida, mira, van a venir muchas cosas, van a venir aflicciones, van a venir pruebas, van a venir luchas, pero ¿sabes? Vas a estar confiando en Dios. Tu alma va a tener descanso. Hallaréis descanso para tu alma, dice la palabra. Cuando más atribulado estés, cuando más cansado estés, Dios quiere que vayamos ahí. Hallaréis descanso para nuestra alma. Mateo 11:28. Dios es muy fiel, hermanos, nada más quiere que vivamos su palabra, que hagamos su voluntad. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Esto está en tu vida, hermano. Está en descanso tu alma delante de Dios. Es cierto, a veces la tribulación, la prueba viene y nos mueve, la carne es débil. Pero ¿qué tanto se cumple la palabra en tu vida? ¿Qué tanto se cumple en esto que dice la palabra? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es que a veces ya no podemos, hermano. A veces ya las fuerzas se están terminando y a lo último que recurrimos es a Dios. A veces estamos tan cansados que mejor hoy no voy al servicio. Mejor hoy no, mejor me quedo a descansar en casa. Y te quedas supuestamente a descansar y trabajas más que otros días. Y te quedas según tú a descansar y terminas más cargado, más cansado de cómo estabas. Y sobre todas las cosas, tu alma no está descansando en Dios. Hallaréis descanso para vuestra alma. Una experiencia muy hermosa cuando pasa en nosotros, cuando tú la vives. No únicamente que te la sepas, pues sí, ya me sé todos esos pasajes, pero se cumplen en nuestra vida, hermano. Haya descanso para tu alma. Tu fe, tu confianza está bien puesta en Dios. Aunque venga la tribulación, aunque venga la lucha, estás bien firme en lo que Dios te está marcando. Estás confiando en esta palabra de Dios. Porque el pueblo de Israel en ese tiempo no confió en Dios. No confiaba en Dios, se habían apartado de Dios. Por eso Dios los había entregado, los iba a entregar al rey Nabucodonosor posteriormente. ¿Sí?
Y Él les estaba advirtiendo. Por eso les decía, a ver, primero párate en el camino. Analiza para dónde vas. Mira, no te basta, pregunta por esas sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Camina por él. Y si tú lo haces, hallarás descanso para vuestra alma. Es cierto, Dios estaba viendo la maldad, pero les estaba dando la solución, hermano. Como hasta la fecha nos la sigue dando. Es cierto, viene la lucha, viene la prueba, viene la tribulación, la enfermedad, aquellos que tenemos familiares enfermos, es cierto, en la carne se duele, se siente. Pero la palabra dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Ahí está la solución. Pero este pueblo, ¿qué dijo? No andaremos. Hazle como quieras, pero no caminaremos. Dios los estaba llevando, a ver, espérate tantito, haz un alto en tu vida, analiza tu caminar, o sea, ¿cómo estás caminando? No andaremos. O sea, por mucho que des indicaciones, por mucho que des instrucciones, no andaremos. Hace 8 días se entonaba una alabanza que decía que Dios bien pudo hacer robots. Y aún, aunque no fuéramos robots en su majestad, en su poder, a ese Dios que nos sabemos acercar, pudiera obligarnos a caminar como Él quiere. Mas, sin embargo, te dio una decisión propia a ti, un criterio propio para que tú analices las cosas, para que tú seas el que tome la decisión, para que tú conozcas todos los caminos que hay, tú conozcas todas las cosas que puedes encontrar en esta tierra, en este mundo, y tú tomes la decisión que a ti te parezca correcta. Y lo más correcto es escuchar la voz de Dios. ¿Hacia dónde vamos caminando? Hacer un alto. Estos dijeron, no caminaremos, no lo haremos. Ahora, ¿de qué manera tú vas a contestar? ¿De qué manera yo voy a contestar a esto? ¿De qué manera lo hacemos? Nosotros, por naturaleza, hermanos, el ser humano por naturaleza tiene que ser rebelde. Adán y Eva tenían todo, no tenían de qué preocuparse. Nada más Dios les dijo, mira, todo esto es tuyo, nada más no comas del árbol del bien. Pero la naturaleza del hombre se rebela en contra de la voluntad de Dios. Tú y yo sabemos lo bueno y lo malo. Pero realmente, ¿cuántos nos estamos esforzando a entrar por esa puerta angosta? Hacer la voluntad de Dios. Este pueblo, tristemente, a pesar de la advertencia, no quiso. Ahí estaba el profeta. Y duro y dale, y hablándoles. Y si tú ves toda la vida de este libro del profeta Jeremías, te vas a encontrar con que tristemente nadie le hizo caso. La escritura dice que al profeta Jeremías nadie se le convirtió. Y les hablaba y les decía y les habló de pastores, de sacerdotes, les mencionó todo lo malo que estaban haciendo porque Dios se lo mostraba. No quisieron escucharlo. Mejor fueron y lo aventaron a una cisterna. Ahí lo dejaron. Ahí lo fueron a meter porque pensaban que decían mentira. ¿Y cuántos escuchamos estas verdades y a veces, pues no, ya las hemos escuchado muchas veces? Pero hoy es tiempo de que, pues hermano, veamos, hagamos un pequeño acto en nuestra vida y veamos cómo estamos caminando, hacia qué camino estamos desviándonos o hacia qué camino
estamos dirigiéndonos? ¿Cuál es el objetivo? De asistir cada 8 días, cada 8 días. ¿Estás en la senda correcta? Pues amén, hermano, alégrate. Tu alma está en paz. Te falta esforzarte, pues esforcémonos. Esfuérzate y esforcémonos a entrar por esa pequeña puerta, porque dice que es angosta. O sea, no es amplia, no. Aquí no va a entrar el orgullo, la vanidad, aquí no va a entrar el pecado que venimos arrastrando. No. Aquí no es como dicen allá afuera, todos los caminos nos llevan hacia Dios. No sé hacia qué Dios queramos dirigirnos. Pero tú y yo, si nos hemos acercado a ese Dios que le cantábamos, a ese Dios que entonábamos esas alabanzas, no hay Dios tan grande como Él. Escuchemos su voz, hermano, y realmente pongamos por obra lo que Dios nos está marcando en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué senda o por qué camino estamos hablando? Vamos a meditar un momento, hermanos. Es corto, es cierto el mensaje, pero vamos a meditar un momento, hermanos, en ello. Y que sea Dios el que te haga ver, el que te haga sentir, o el que te dé la paz en tu caminar, hermano. Padre, eres bueno, Señor, porque tiendes a bien hacernos pensar cómo estamos caminando delante de ti, Señor. Es cierto, a este pueblo tú le marcaste, tú le hablaste, Señor, por dónde debía de caminar. Mas ellos dijeron, no caminaremos. Y a veces, Señor, nosotros decimos cosas o hacemos cosas. Y a veces nos hemos preguntado, ¿qué hemos hablado contra ti, Señor? ¿Qué hemos hecho malo contra ti? Pero a veces hemos menospreciado o habemos dicho, por demás es servir a Dios. Por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovechará? ¿Qué aprovechará que guardemos todos sus mandamientos? Que andemos afligidos en presencia de ti. Señor, ayúdanos a entenderlo. Porque en aquel tiempo también dice que todos los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y dice que fue escrito un libro de memoria delante de él para aquellos que temían a Dios, pero también para los que piensan en su nombre, en hacer el bien. Y le hiciste una promesa, amado Dios, y dijiste, serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dijiste, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Gracias, amado Dios. Dice que entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y es cierto, amado Dios, porque tú traes paz, tranquilidad, Señor, a aquel que te sirve, a aquel que se esfuerza. Y vemos la diferencia, hermano. Vemos la diferencia, amado Dios, de lo que tú haces en muchas vidas. Porque, Señor, tu palabra también nos advierte que un día va a llegar ese día tan grande, ese día que tienes preparado
el día ardiente, dice la palabra, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, dice que serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Dios de los ejércitos, y no los dejará. Dice tu palabra, ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la mañana. Gloria a tu nombre, amado Dios, porque es promesa para nosotros, para todos los que nos encontramos en este lugar, Señor. Padre, permite, Señor, que volvamos a esa senda antigua, Señor. Queremos caminar por ella, Señor. Muchas promesas nos has hecho en este lugar, Señor. Muchas promesas nos das a través de tu palabra, Señor. Permítenos atesorarlas, Señor, y guardarlas, Señor, y verlas que se cumplen en nuestra vida, Dios. Padre, que vayamos como la luz de la aurora, Señor, en aumento a cada día, Señor. Padre, que cada día, Señor, caminemos por donde tú caminaste, Señor. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a caminar por esa senda antigua. Amén, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque nos recuerdas estas cosas, Jesús. Nos recuerda que solamente hay un camino, Jesús. Y solamente hay una verdad. Y solamente hay una vida, Jesús. Este mundo tiene, o habla de muchos caminos para llegar a ti. La escritura por todos lados, de principio a fin, nos habla y nos grita. Y solamente hay un camino. Por eso el día de hoy estás enseñando que preguntemos por esas sendas antiguas, ¿no? Por esos caminos, Dios, de donde no sé, hace años empezamos a caminar. A lo mejor hay que tiene que empezar a caminar, Jesús. Ayúdanos, Dios. Sí, Señor. Ya estamos desviando, estamos saliendo de este camino, ayúdanos a volver a esto, Jesús. Por favor, Dios. Dispón nuestro corazón, Señor, a ti. Dispón nuestro corazón, Señor, a hacer tu voluntad, Jesús. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, Señor. Agradecido siempre estará. Toda mi vida creía aún muy poco darme a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está a hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Una vez más, esa misma parte. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte,
mi corazón a ti. Agradecido siempre está. Toda mi vida sería un lujo darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Agradecido está mi corazón, agradecido está mi corazón a ti, Señor. Agradecido siempre está. Toda mi vida sería un poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Mi compromiso, yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Amén, Señor. Amén, Jesús. Porque te hemos conocido, Señor. Eres un Dios vivo, Señor. Eres un Dios que te gusta que te sirvamos. Hagamos o no lo hagamos, Dios, tú sigues siendo Dios y no necesitas de nosotros. Pero te gusta, Señor, que te sirvamos. Te gusta utilizarnos, Dios. Eres un Dios que vive y reina, Jesús. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Dios a quien vivo, un Dios de misericordia, el Dios a quien yo amo, es justo y bondadoso, Él es mi Dios. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Última vez, el Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios.
Él es quien yo vivo, por Él es quien yo amo, pues Él cambió mi vida, y ahora soy de Él, por Él es quien yo vivo, por Él es quien yo amo, pues Él cambió mi vida, y ahora soy de Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, y en Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz, por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz, la sangre de su cruz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito desde la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, esperanza de gloria, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, amén. Cristo en mí, Él es mi paz, la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz, la sangre de su cruz. Padre, muchas gracias, Dios, por esa paz que tú nos das, Dios. Por ese sacrificio tan grande que tú hiciste, Señor. Por eso tenemos paz en nuestra alma, Dios, porque sabemos a qué Dios nos hemos acercado. Padre, permítenos que lleguemos hasta el final, Señor. Caminar por esas sendas que tú ya trazaste, Dios, por esas sendas nuevas. Es cierto, no es fácil, Señor, pero Padre, tú eres el que nos va dirigiendo, Señor. Padre, tu palabra lo dice, Señor. Si tú vas delante de nosotros, Dios,
por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, a cada persona, Señor, que nos acompaña, Señor. Y aún, Señor, tú muéstrale más y más el camino, Señor, la senda, Dios. Así como lo hiciste con nosotros, Dios. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias, Dios, por este descanso que has dado a nuestra alma, Señor. Padre, permite que a lo largo de esta semana caminemos por esos caminos trazados, Dios. Ayúdanos, Dios. Suple cualquier necesidad, Señor, de los hermanos, de las hermanas, Señor, de cada persona, Señor. Ven y ayúdale, Señor, en sus luchas, en sus tribulaciones. Y si hubiera alguna enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, échala fuera, amado Dios. Muchas gracias, Padre.